Aquí. Escuchás las voces de los protagonistas, de la actualidad, para que puedas tener tu propia opinión. Sin Fronteras, lunes a viernes, de 8 a 10 horas. Teléfono de contacto 2994-209610. Web www.fmcosmos.net.ar. WhatsApp 2994 557593 2994 160903. Sin Fronteras. Sin Fronteras conduce el periodista Ricardo Huarte. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y esta vez nos vamos, como ya es costumbre, los viernes vamos al centro de la provincia del Neuquén. Allí está la Radio Ruca, FM Ruca 99.5, pero nosotros vamos a estar hablando con una concejal, ¿sí? Milagros Río Seco, concejal de comunidad en la ciudad de Las Lajas, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va, Milagros? Ricardo Huarte le habla. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia. La verdad que es un placer poder comunicarme con tu medio. Un gusto recibirla y bueno, hay muchas cosas que nos interesan del país del interior y obviamente estamos en Las Lajas para poder charlar con usted y enterarnos de un poquito de cosas que pasan, algunas buenas y otras tal vez no tanto, pero bueno, la idea es contarle a la audiencia qué ocurre allí en Las Lajas. Exactamente, y además que esto es parte de la construcción. Está muy bueno que como medio de comunicación nos llames, porque muchas veces sentimos que el interior no es escuchado, ¿no? Entonces, hacer poco en una localidad tan antigua como Las Lajas, la verdad que es muy bueno el trabajo que haces y te felicito. Muchísimas gracias y felicitado también para no solamente usted que ha llegado a la concejalía tan joven, sino a los ciudadanos de la ciudad de Las Lajas que bueno, que dan oportunidades a los jóvenes para que también muestren la capacidad y obviamente también las nuevas formas de hacer política en la República Argentina. Así que bienvenida, Milagros Río Seco. Muchas gracias, la verdad que agradezco tu comentario y agradezco obviamente a cada vecino de la localidad de Las Lajas que me acompañó y me permite hoy ocupar una banca en el Consejo Deliberante, lo cual es sumamente importante y como vos dijiste, transformar la política, que muchas veces uno cuando es más joven protesta tanto, ¿no? Entonces qué mejor que ser partícipe y dejar ahí todas las herramientas y los conocimientos para mejorar la localidad. Genial, así hay que ser y bueno, que el mensaje también sirva para despertar ciudadanos que tienen tanta responsabilidad y a veces no se dan cuenta que pueden hacerlo porque precisamente tanto el Consejo Deliberante como las autoridades son nada más y nada menos que mandatarios, ¿sí? Mandatarios significa que son los representantes de ese ciudadano que es quien manda realmente. Entonces, bueno, a veces se achica la persona, se amilana y dice, uy, ahí viene el intendente, o ahí viene el secretario de Cultura, o ahí viene el concejal, y no saben qué hacer. Y no es tan así, sino que el más poderoso y el más importante es precisamente el ciudadano, ¿no? Exactamente. Creo que la decisión de ponernos a nosotros ahí es del pueblo, y al momento que asumimos la responsabilidad de ser funcionarios, tenemos que tener el compromiso de ser transparentes. Y en eso también es muy importante transformar la mirada de lo que es el Consejo Deliberante y ser una autoridad, ¿no? Porque muchas veces es como vos decís, se nos ve como superiores y no, somos funcionarios por y para la gente. Y también ver ese espacio como un espacio de construcción y no tanto como un espacio económico, porque la responsabilidad es sumamente mayor, la que uno carga cuando ocupa este lugar, y hay que asumirlo con mucho compromiso y con sinceridad y honestidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Y justamente hablabas de compromiso y hablabas de llegar a la gente y de esa libertad de expresión o también ese compartir, ¿no? Ser claros en el trabajo, en la tarea. Por lo menos así lo entendí yo con lo que estabas planteando. ¿Qué pasa en el Consejo Deliberante cuando hay una sesión? ¿Pueden participar los ciudadanos?
Bueno, la pregunta es así, ¿deberían participar los ciudadanos, pero pueden en las lajas? Sí, la verdad que sí, el Consejo Deliberante es abierto a toda la comunidad, las sesiones son públicas, yo tengo un medio de comunicación que son las redes sociales del bloque mío personal, junto a mi compañera, y yo invito a la comunidad siempre a participar porque es a través de ellos que nosotros damos voz ahí en la banca, ¿no? Es muy importante escuchar a los vecinos con sus problemáticas y el Consejo sí está abierto, tiene sus puertas abiertas para recibir a todos. Bien, porque yo tenía noticias de que algunos medios no estaban permitidos ingresar a las sesiones, de que no estaban en condiciones de poder cubrir las reuniones del Consejo Deliberante, las sesiones, y bueno, esto preocupa, obviamente, nada más y nada menos que con respecto a la libertad de expresión y con respecto a la información pública. Por lo menos las veces que yo he estado presente en todas las sesiones no vi medios de comunicación. Puede ser en alguna situación específica, pero yo los invito a los medios que se acerquen, yo le voy a dar apertura y que ingresen obviamente porque es lo que corresponde, y algo muy importante es comenzar a decir las cosas con nombre y apellido, ¿no? ¿Quién les prohíbe? Porque como concejal jamás yo prohibiría que una persona venga y se haga presente en una sesión donde se puede mostrar el trabajo que realizamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Bienvenido entonces esa apertura para todos los medios de Las Lajas, que es importante que puedan participar y obviamente también así poder compartir con su audiencia, cada uno tiene su propia audiencia, ¿sí? Y eso hace bien para poder informar de parte del Consejo Deliberante lo que ocurre. Ahora, la pregunta es, y acá el Contralor es el Consejo Deliberante, ¿el Poder Ejecutivo Municipal hace lo mismo? Por lo que tengo entendido y por lo que expresa la gente, no, en realidad es que no. Hay mucha gente que me escribe en mis medios personales, igual que a mi compañera, y nos pregunta si el Ejecutivo va a dar audiencia o si va a atender, y la verdad que eso es sumamente de responsabilidad del Ejecutivo y entendemos que no atiende a la gente. Y ese es un problema, porque si no escuchamos a nuestros vecinos, que son los que nos pusieron ahí, e intentamos resolver las problemáticas que ellos tienen, y la verdad que se siente mucha decepción, porque nos prestan el voto de confianza, ¿no? Entonces, es muy importante ser responsables en ese sentido, y bueno, es algo que hay que preguntarle exclusivamente al Ejecutivo y al Intendente en este caso, y preguntarle por qué él no da apertura a charlar con la gente. Claro, nos ha costado muchísimo realmente y no hemos podido comunicarnos con Pablo Cortés, quien es el intendente, a quien nos encantaría poder entrevistar, charlar con él, que nos cuente cuáles son los proyectos, qué es lo que está haciendo y cómo, de dónde sale la plata para poder resolver algunos problemas y a dónde se acude, obviamente, para poder construir esas políticas públicas que necesita la ciudad de Las Lajas. Pero hasta ahora, lamentablemente, no hemos podido comunicarnos con él. Exactamente, sí, estaría muy bueno que él pueda salir y quizás dar explicaciones también. Muchas veces como Consejo Deliberante nos piden explicaciones de actos que son personales, ¿no? Y que corresponden al intendente, pero de los que yo tengo conocimiento y lo que me expresa la gente es que no atiende a las personas, no da audiencia. Pero bueno, nosotros como Consejo Deliberante sí damos apertura, no pedimos que nos soliciten audiencia por escrito. Yo soy presidente actualmente de la Comisión de Tierras y mis compañeros son presidentes de otras comisiones, y en todas las comisiones siempre permitimos que ingresen y se puedan explayar en su necesidad y en su problemática, así que eso es muy importante. Excelente, felicitaciones, Milagros. Ahora, hay algunos temas que sería importante por ahí, si nos puede contar un poquito qué es lo que saben desde el Consejo Deliberante, y la pregunta mía tiene que ver con las obras, ¿sí? Ha comenzado una obra de asfalto hace poquitos días, tiene que ver con lo que quiero saber es cómo se financia esa obra de asfalto, quién va a pagar esa obra de asfalto en realidad, y si la van a pagar los vecinos, ¿cómo es el tema? Es un tema muy importante lo que acabas de abordar. Yo estuve escuchando la entrevista de mi compañero la vez anterior. La realidad es que el Consejo Deliberante no ha recibido los proyectos del Ejecutivo para su previa aprobación.
A lo que eso es un tema muy particular, porque entendemos que nuestra función es ser controladores, ¿no? Supervisar las acciones del Ejecutivo. Yo justamente somos municipio de segunda, nos regimos por la ley 53, y en su artículo 25 plantea de que el Consejo debe autorizar la construcción, el mantenimiento y la conservación de las obras públicas municipales. En eso hablamos ya sea por ejecución directa, por lo que es contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, por licitación. Todo tiene que pasar previamente por el Consejo, y la realidad es que no pasó, los proyectos no pasaron por el cuerpo, y es realmente preocupante porque como concejales no tenemos conocimiento de cuánto sale cada obra. Yo pedí informes hace unas sesiones atrás sobre el costo de la obra, cómo se piensa cobrar a los rentistas, porque no estamos en contra de que se hagan obras. Lo que yo cuestiono, y lo voy a seguir sosteniendo, es el incumplimiento a las leyes. Claro. Que ese es un tema importante y que como funcionarios no podemos permitir. Sin duda, porque es más que obvio que el Consejo Deliberante, para poder aprobar determinadas obras, tiene que saber cuál es el monto, si es necesario una licitación o si alcanza para una contratación directa, también saber de dónde sale ese dinero, si está en condiciones el municipio de poder cubrir ese gasto. Es claro, el Consejo Deliberante debe ser el contralor del municipio. Justamente en la ley 53 y en el artículo 31 plasma que toda obra tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? En esto quiere decir planos generales y detalles, cómputos métricos, términos, cuándo inicia y cuándo finaliza la obra, el plan de ejecución. No es llegar y hacer. Entonces, por ahí quizás se da a entender de que todavía no se comprende cuál es la función del Ejecutivo. Y nosotros como concejales tenemos una gran responsabilidad en eso. No podemos mirar para otro lado. Entonces es importante esto hacerlo conocer. La realidad es que como legislativo no hemos recibido los proyectos, si bien tuvimos una reunión con él donde se presentó y dio respuesta solamente a 3 notas que habíamos elevado nosotros como cuerpo, pero había muchas más que se habían elevado y fueron sin responder. Y nos dio algunas explicaciones sobre algunos montos y nos dijo que todo eso que él estaba mencionando iba a quedar por escrito, que ya iba a ingresar en la próxima sesión. La realidad es que la sesión fue el día de ayer, no tuvimos ingreso de ninguna documentación por parte del Ejecutivo. La consulta, Milagro, tiene que ver con que si lo que está haciendo el intendente al no presentar información, a no responder los pedidos de informes, a no mostrar cuál es la forma real en la cual está gastando el dinero de los ciudadanos de Las Lajas, no puede generar una denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claro, totalmente, sí. Nosotros como funcionarios tenemos obligaciones y lo que es esencial en la función pública es respetar las normativas. Entonces no podemos accionar sin tener en cuenta las leyes que ya están vigentes. Y eso estamos hablando de una ley que es sumamente ambigua, ¿no? Porque tiene muchos vacíos legales. Eso es algo muy importante, que sería bueno que los diputados pudieran abordar y mejorar, porque realmente es una gran dificultad para nosotros como municipio de segunda poder regirnos por la ley 53, cuando incluso tiene multas, tiene sanciones de 40 pesos, o sea, entonces hay que empezar también, no solamente desde la parte municipal, sino también de la provincia, en lo que son los diputados, a abordar esta ley tan importante. Actualizar las normas. Actualizarla, exactamente. Hay otro tema que también preocupa y mucho, más que nada mirando hacia desarrollo social de la provincia del Neuquén, en donde ha habido un desfalco de más de 1.200 millones de pesos, ¿sí? Donde hay mucha plata, donde hay planes sociales que se han generado en doble función, que uno se ha llevado la plata y el beneficiario no ha recibido o ha recibido muchísimo menos. Entonces, nos preocupa saber algo porque entendemos que hay algunos planes allí en Las Lajas que se llaman PRL. Sí. ¿Se puede saber qué son los planes de reducción laboral? ¿Quién los paga?
los planes de reducción laboral son contratos en negro, es decir, que se está como apoyando la esclavitud, en pocas palabras, porque convengamos que la persona que firma ese contrato en negro no tiene ningún tipo de derecho a reclamo. Y eso lo paga justamente la municipalidad, pero hay algo importante que hay que aclarar, que esto no es de ahora, no es de la gestión de Pablo Cortés, viene de antes, viene de gestiones de antes. Entonces, y te puedo decir mucho más también con respecto a cómo recibimos el Consejo Deliberante. Es una situación compleja. En el último año de gestión, de la gestión anterior sería, se metió mucha gente en planta permanente y en blanco, que eso está bueno y lo celebro, pero también se puso mucha gente en negro. Y realmente esa gente es preocupante su situación, porque yo no creo realmente que vaya a trabajar contento, siendo que llega a la casa y no tiene para comer. Entonces, claro, eso es sumamente recurrente en todos los municipios, pero hay que tratar ahora, en la actualidad, de sobrellevar esta situación y, bueno, también ponernos un poco del lado del empleado que no la debe estar pasando bien. Pero sí, es un tema muy complejo los contratos en negro. ¿Cuánto cobran los trabajadores estos de los PRL? ¿Tienen seguridad social y aportes estos trabajadores, Milagros? Evidentemente no. Yo estuve consultando, muchos vecinos me han venido a comentar, amigos. Yo por lo que entiendo cobraban 170.000 pesos, pero a raíz de otras conversaciones dicen que hay mucha diferencia, entre 50, 80, 170. Entonces, en el día de ayer mi compañero, junto con el apoyo de todos, se solicitó un informe para ver el tema de cuánto está cobrando un empleado en PRL, en negro. Y esto... Perdón, me olvidé de comentar que para poder de esta forma solicitar después de ese informe que se estabilice en cuanto a sueldos, que todos cobren lo mismo, ¿no? Entendemos que la situación económica a nivel país está muy compleja, pero también entendemos que el municipio tiene más de 900 empleados. Y hay algo que hay que fomentar, es que el municipio es un ente de servicio, no un ente de trabajo. Pero no se puede dejar para nada desamparada a esa gente. Seguro. Ahora, 60.000 pesos o 50.000 pesos, como decía, yo creo que trabajar un mes, así sean 4 horas, para ganar 60.000 pesos, esos 60.000 pesos le alcanza para un día o 2. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza, pero es como te mencionaba antes en las gestiones anteriores, que fue de la señora María Angélica Espinosa, que estuvo 10 años en su gestión, fue donde hubo más índice de que se pusiera gente en negro, y cobraban sumamente poco, 20.000 pesos, con decir. De todas formas, eso no justifica que hoy no haya que hacerse cargo de estas familias, porque cada persona representa una familia y que no la está pasando bien y que con lo que cobra no le alcanza para absolutamente nada. ¿Se sabe, Milagros, cuántos empleados tiene la municipalidad, incluidos los PRL? Sí, aproximadamente algo de 900, nos dijo el ejecutivo. ¿Incluidos los PRL? Sí. Ajá. ¿Y el presupuesto de la municipalidad se sabe también, se conoce realmente actualizado? En palabras, ¿no? Porque después tiene que presentar el rendimiento y ahí es donde se va a comparar. Que la coparticipación al mes de febrero fue de 981 millones, que le retuvieron 479 millones en instituto, y que los sueldos, la plata que va destinada a sueldos entre todos los empleados son 409 millones. Ajá, pero que ¿es solamente la coparticipación los ingresos que tiene el municipio? ¿No tiene impuestos, no tiene nada, no tiene otros ingresos? No, impuestos, ingresos más. Eso es algo de lo que nosotros estamos solicitando, porque nos parece importante dar a conocer a la comunidad y que sepa qué fondos maneja el municipio, porque los fondos son públicos. Claro. No son míos ni de ningún funcionario, son de la gente. Claro, por eso yo le pregunto, Milagro, ¿por qué el presupuesto no es la coparticipación? La coparticipación es uno de los puntos del presupuesto, pero los ingresos son varios y los gastos son también. Varios. Nosotros antes de cada año aprobamos un presupuesto estimativo. La realidad es que una vez que
no pasa, tiene que presentar el rendimiento y ahí se hace el análisis de en qué se gastó y demás. Mientras tanto, en ese proceso, si algún concejal solicita un informe, por ejemplo, detallado de los ingresos del mes de febrero, debe ser respondido porque es información pública. Claro, el debe en la realidad no se ha plasmado. No, hasta el momento no hemos tenido información fehaciente que nos diga cuántos ingresos tiene la Municipalidad de Las Lajas, cuánto fue destinado, de dónde sacó la plata de las obras. Entonces no tenemos conocimiento con respecto a eso. Milagros, hay otro tema que también me preocupa y no es exclusividad de Las Lajas. En muchas localidades del país pasa porque existe esa necesidad y tiene que ver con el agua. Acá tiene que ver con productores, chacareros y también ciudadanos que reciben el agua en la ciudad de Las Lajas. ¿Cómo se trata este tema? Sé que hubo un par de reuniones con recursos hídricos, pero también sé que hubo una reunión secreta entre el municipio, la jueza de paz, la policía y la AFR, en realidad con el presidente de la AFR, no con el resto. Mira, no sabía de esa reunión. La realidad, el tema del agua viene hace muchos años y una de las problemáticas es la poca inversión. Entendemos que invertir en obras que tengan que ver con el agua requieren de mucha plata, pero también no podemos negar que es un derecho humano. Entonces es una problemática muy grande, todos lo padecemos, porque no creo que seamos concejales, no lo padecemos, lo vivimos también y lo expresamos en el momento de llegar a las sesiones, de los trabajos en comisiones, solicitamos informes. En su momento hablamos con el Ejecutivo del tema del agua y nos expresó de que quería hacer posibles perforaciones, pero hasta el momento no hemos recibido ningún proyecto con respecto a ese tema tan particular y que afecta y pone muy mal a muchos vecinos. Imagínese lo que es estar una semana sin agua, o que el agua no esté en condiciones óptimas para su consumo. Entonces realmente es preocupante el tema del agua. Y si hay una prioridad, tiene que ser el agua, principalmente. Claro que sí. Ahora, le hago otra consulta, Milagros. ¿El gobernador sabe lo que está pasando en Las Lajas? El gobernador tiene conocimiento de absolutamente todo. Yo, como representante del partido del gobernador de comunidad, siempre hago llegar la información a través de notas. Sí tengo muchos pedidos del año pasado y es algo pendiente a dialogar con el gobernador, con sus respectivos funcionarios. Es las diferentes solicitudes que hemos hecho para problemáticas que tenemos en la localidad a los ministros, ¿no? Sí. Y que la mayoría no hemos tenido respuesta. Esas notas son todas elevadas, tengo copias, han sido elevadas como bloque. La realidad es que yo siempre trato de expresar estas situaciones porque entiendo que tiene mucho compromiso el gobernador con la provincia. Obviamente que su responsabilidad es sumamente grande y que para eso le delega la responsabilidad a sus ministros. Pero bueno, a veces cuando las cosas no funcionan o algo pasa con las áreas, es muy importante hacerle llegar las situaciones porque él toma intervención de manera rápida. Así que en eso no tengo nada para decir. El año pasado, siendo mi primer gestión, todo lo que hemos realizado junto a mi compañera Analía Hermosilla, que es del bloque, ¿cómo se llama? Desarrollo Ciudadano. Hemos realizado un montón de gestiones y hemos presentado muchos proyectos, pero siempre solos, siempre desde el interés por aprender, de la curiosidad, de las problemáticas, escuchando al vecino. No estuvimos muy protegidas, o quizás se puede decir no hemos tenido el apoyo de los ministerios que nos hubiera gustado realmente mucho, porque entendemos que no es por ser solamente nosotros, sino todos los funcionarios que ocupamos una banca en el Consejo Deliberante, porque la conexión que tiene que tener Las Lajas con la provincia tiene que ser sumamente constante, ¿no? Porque de esa forma podemos darle soluciones a la gente.
pero Claro. sí, yo sé que él tiene conocimiento de todo lo que pasa. Pregunto más que nada por esos temas puntuales que habíamos planteado recién y que tienen que ver con el seguimiento de el accionar del intendente, el presupuesto, el agua y también estos planes que son los planes de reducción laboral, que si el gobierno de la provincia conoce del tema, no puede estar acompañando una situación como esta, que sea el Estado precisamente quien pague en negro, cuando es Claro. el Estado el que reclama que se blanqueen absolutamente todos los salarios. Sí, es un tema bastante delicado y estaría muy bueno tener la posibilidad de preguntarle a él qué opina al respecto, porque como te decía, esto viene de hace muchos años. Uh-huh. Y es algo que hay que erradicar, hay que tratar de cambiar, hay que empezar a garantizar políticas que le permitan tener un trabajo genuino a la gente y no estar esclavizado con un sueldo de 170.000 pesos. Entonces, es algo que hay que trabajar en conjunto con todos los diferentes entes de la provincia y el compromiso está obviamente para poder ayudar a cada una de estas familias. Claro, y eso es el que cobra 170.000, que es una barbaridad de esclavitud. 170.000, no quiero ni imaginar lo que es el que cobra 50.000. ¿Sí? Que es una locura, eso es un déjà vu de la esclavitud del año 1300. Sí, es muy triste, es muy triste que gran parte de los municipios de la provincia padezcan estas situaciones por la irresponsabilidad también de los funcionarios que han pasado, por no tener visión en cuanto a políticas que realmente le den esta independencia al vecino de tener un trabajo seguro, con obra social, con sus aportes jubilatorios. Entonces, es un tema a trabajar, no es un tema poco menor, pero el compromiso tiene que estar para poder ayudar y resolver estas situaciones en las próximas gestiones, ¿no? Y el accionar también, Milagro, porque ya ha llevado casi año y medio, ¿sí? De gestión. Yo creo que ya hay varias cosas que deberían estar ya resueltas, o por lo menos medianamente resueltas, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, te hago un análisis pequeño de lo que fue el inicio del primer año. Nosotros cuando ingresamos al Consejo Deliberante nos encontramos con un consejo que no tenía inventario, que tenía el último mes de gestión se entregaron 200 terrenos aproximadamente sin servicios, los cuales son 200 familias que van y nos golpean las puertas en el Consejo por sus servicios, expedientes del año 2000, con decirte muy viejos, que nunca se resolvieron. Yo actualmente, como te decía, soy presidente de la Comisión de Tierras y tengo un armario repleto de expedientes de gente que espera una solución, y el año pasado junto a mis compañeros fue ese el compromiso, empezar a abordar todas las situaciones que vienen hace muchísimos años y regularizar. Fíjate que este año nosotros, la Comisión de Tierras está sobrecargada de expedientes. ¿Cuál es mi objetivo este año con respecto a esa comisión? Llegar a fin de año y tener gran parte de los expedientes resueltos. Entonces, es un gran desafío porque la Comisión de Tierras tiene muchas funciones. Es la Comisión C, que justamente es la de recursos humanos, tenemos servicios de ecología y medio ambiente, o sea, son varias funciones que cumplen las comisiones. Y en nuestra específica tenemos un montón de situaciones, no solamente de tierra, sino lo que tiene que ver con el servicio público, la gente que va y nos pide una ordenanza, por ejemplo, que no está y hay que hacérsela. Son muchas situaciones que nosotros tenemos que ponernos a la altura y que nos lleva la mayoría del tiempo. Anhelo profundamente que este año, cuando llegue ya en los últimos meses del año, digamos, bueno, la Comisión de Tierras redujo la cantidad de expedientes porque pudo dar soluciones. ¿Qué significan esas soluciones, Milagros? ¿Qué significa regularizar la situación dominante de las tierras a la gente? Bien. Tenemos familias que vienen hace muchísimos años esperando, por ejemplo, las obligaciones fiscales, que es lo que le permite hacer su título de propiedad, o poder pagarlo, o porque no pueden construir porque no tienen los servicios. Entonces, es muy importante nuestra acción como concejales.
porque cada acción y cada voto que nosotros damos ahí puede favorecer o puede generar un problema en la sociedad. Entonces hay que tomarse con mucha responsabilidad el lugar que uno ocupa. Hay un tema que también es preocupante y tiene que ver con la educación, ¿sí? Y el problema que está habiendo en donde hay taxis para que vayan a la escuela, en algunos casos, y no está el colectivo. ¿Qué pasó ahí? La realidad es que, bueno, con el tema del transporte escolar, solicité un informe con respecto a cuántos niños transportan, de qué nivel. Por lo que entiendo, cada sector tiene su escuela, ¿no? Tiene que ir a la jurisdicción de su escuela, y no comprendo si ese transporte lleva niños de primaria o de secundaria, aparentemente de secundaria. Nosotros lo que hicimos ahora, en el trabajo interno de la comisión, fue modificar una de las ordenanzas de taxis que venía del año 2012, me parece, no sé si no es más antigua, lo cual ampliamos el cupo de licencias de taxi. ¿Por qué? Porque entendemos que hace falta el servicio y la localidad ha crecido mucho. Entonces hoy podemos decir que tenemos más licencias para otorgar con respecto al taxi. Con respecto al transporte escolar, es un tema muy particular, por ello yo solicité el informe, pero debe tener, y solicité también en esto la explicación del por qué no se brinda el servicio a las escuelas primarias, pero lo que entiendo es que cada niño debe ir a la escuela que le pertenece su jurisdicción, es decir, su eje, ¿sí? Sí. Pero bueno, es algo que nos debería responder por escrito el intendente, de qué proyectos tiene pensado con respecto a los niños de las escuelas, que no tienen un medio de transporte y tienen que llegar a las escuelas a estudiar, ¿no? Sin dudas. Me preocupa eso, Milagros, porque si la presidenta del Consejo Deliberante pide un auto, y si es tan importante que los concejales lleguen al Consejo Deliberante en auto, ¿cómo no es importante que lleguen los chicos a la escuela a estudiar y algunos que van solamente a comer? Sí, con respecto a ese tema, cada banca es individual, cada uno tiene que hacerse responsable de lo que dice. Uh-huh. Cuando el Consejo Deliberante habla a través de sus normas y de sus notas. El pedido que hizo ella lo hizo de manera particular y habría que pedirle explicaciones a ella de por qué lo solicitó. Silvana Riquelme. Claro, yo no acompaño ese pedido porque entiendo que hay otras necesidades. Uh-huh. De todas formas, es lo que yo justamente no estaba, ese día estaba estudiando porque soy estudiante, y bueno, lo vi por los medios y mucha gente se sintió realmente ofendida, porque decían, ¿cómo van a solicitar una camioneta? De todas maneras, la tranquilidad que les tiene que dar a la sociedad es que todo lo que se compre tiene que ser votado. Entonces, no es que llego y compro y hago lo que quiero, sino que se tiene que controlar y supervisar a través de los votos. Y son 4 votos para la mayoría. Eso también es algo muy importante que la gente tiene que saber. Nosotros somos 7 concejales. Muchas veces las ordenanzas o los proyectos o lo que salga no sale por el voto de los 7, sale por el voto de 4. Uh-huh. Entonces por ahí no generalizar en cuanto a decir los concejales votaron, no, a ver quién votó, nombre y apellido. Es muy importante empezar a ver, porque yo justifico, por ejemplo, mis votos negativos. Yo digo el por qué voto negativo ese proyecto o esa ordenanza o esa resolución. Uh-huh. Entonces es muy importante empezar a observar estos detalles. Y yo invito a la gente y a la comunidad a que cualquier duda que tenga, consulta, vaya al consejo, porque la predisposición está de todos de responder y de asesorar, si se quiere decir así, a los vecinos con sus situaciones. Nosotros el año pasado, junto a mi compañera, presentamos un proyecto que es muy importante, que es el de la Banca de la Ciudadanía, uh-huh. Que fue de largo trabajo y fue aprobado por la mayoría. Hoy es una ordenanza sumamente importante, porque le permite a la persona llenar un formulario, luego se aprueba por el cuerpo y tiene en el momento de la sesión 20 minutos de exposición para expresar una situación barrial, ¿no? Una problemática general. Ajá. ¿Y eso, quién puede hacer uso de la banca del ciudadano? Cualquiera. Cualquier ciudadano argentino. Sí. No necesariamente tiene que vivir en Las Lajas. No, las situaciones que las problemáticas tienen que ser de Las Lajas. Obvio. Pero no necesariamente tiene que vivir en Las Lajas. No,
No, por supuesto que no. Ah, bien, bien, bien. Quiere ir el vecino, quiere llenar el formulario y quiere traer una problemática porque no vive en Las Lajas, pero resulta que cuando viene ve una situación y le considera que es una problemática barrial donde Exacto. hay muchos vecinos disconformes, las puertas están abiertas para eso, porque justamente se pensó desde esa perspectiva, de Claro. que el vecino pueda ir, llevar sus problemáticas y que el Consejo Deliberante forme un trabajo activo en esa situación. Entendiendo que en las sesiones actualmente, y eso siempre fue igual, durante que transita la sesión no se puede hablar. Finaliza la sesión, recién ahí se le da apertura a la voz de los vecinos. Entonces, esta ordenanza está sumamente importante y muy buena porque permite la participación activa de los vecinos. Ajá, a ver, no me quedó muy claro. La banca ciudadana, en este caso, el vecino que va a hablar al Consejo Deliberante, ¿va a ser el último que hable? ¿No va a hablar antes que sesionen los concejales? Eso es así. Estamos hablando de la sesión por un lado. En las sesiones comunes, sí, ¿no? El vecino puede venir, acercarse y dar ingreso a la sesión, ¿correcto? Sí. En esa sesión puede expresar antes de que comience la sesión su situación, pero durante el proceso de que comienza la sesión no se puede hablar, el vecino no puede hablar. Siempre fue así, siempre se hizo así. Finalizada la sesión, ahí se le da apertura y voz al vecino. ¿Qué tiene en particular ahora la ordenanza de la banca de la ciudadanía? La banca de la ciudadanía a vos te permite inscribirte, llenas un formulario, te inscribís, el consejo aprueba esa solicitud y te notifica para cuándo te podés presentar. Durante la sesión, es decir, finalizada la sesión, se le reserva como un espacio, por decir así, como si fuera una banca del pueblo, parecido, donde esa persona va a tener 20 minutos para exponer la situación y el consejo va a realizar a través de sus trabajos internos la resolución de ese conflicto. Es para problemáticas generales. Entonces, ¿cuál es la situación? No es lo mismo ir yo, por ejemplo, a una sesión común y escuchar toda la sesión y cuando termine expresar la problemática, a tener un lugar, una banca a través de esta aprobación de la banca de la ciudadanía y expresar esa problemática porque toma estado parlamentario la situación. Claro. Sí, me hace ruido por ahí esa forma de la banca ciudadana porque no participa en una sesión. Cuando yo he participado en la banca ciudadana en distintos lugares del país y he estado directamente en la sesión del Consejo Deliberante en donde participo de la banca ciudadana. Y son los concejales, todos los concejales que están ahí, los que están escuchando, ¿sí? el planteo de la banca ciudadana y pueden hacer preguntas y todo. Así es, lo que yo te estoy comentando y explicando es cómo se hace la sesión sin la banca de la ciudadanía. Es decir, si hay una solicitud de la banca de la ciudadanía, la persona entra, se sienta, comienza la sesión y cuando termina se le da la palabra. Pero la banca de la ciudadanía es distinto, es como vos lo interpretás. Es como vos lo viste en otro lugar, es exactamente igual. Ah, perfecto. Me queda la última y ya la voy a dejar liberada porque sé que tiene mucha tarea, pero me llegan algunos mensajitos dentro de esos mensajes que me llegaron, ya hemos respondido varios, ¿sí? Me llega un mensaje de que el municipio adquirió 4 camionetas nuevas, un camión, pero tráfico para los chicos, nada. ¿Cómo es eso? Sí, es cierto que compraron vehículos nuevos. No pasaron por el consejo, tampoco la compra de los mismos. Ajá. La respuesta del ejecutivo fue que no llamó a licitación porque está dentro del monto permitido. ¿Ese monto está dentro del monto permitido? Una camioneta no vale 10 millones de pesos ni 20 millones de pesos. Bueno, según su explicación es que para llamar a licitación hay que pasarse de los 305 millones, me parece que dijo en esa reunión. Pero ante la duda, yo envié una nota al Tribunal de Cuentas y solicité información pertinente para hablar con fundamentos, así que estoy esperando la respuesta para ver cuánto es el monto para poder hacer los llamados a licitación. Claro, tremendo. Tremendo. Claro. Un camión tampoco vale 30 millones ni 50. Claro. Es mucha plata. Eso es nuestra preocupación y bueno, yo solicité por medio privado, o sea, particular, ese pedido
para cuando llegue el rendimiento poder tener y hablar con los papeles en mano, ¿no? Que es lo importante, tener Claro. conocimiento de lo que estamos abordando. Sin lugar a dudas. Concejal Milagros Río Seco, le agradezco que nos haya acompañado y obviamente la vamos a dejar ahí para que pueda seguir contándonos cosas de lo que pasa en Las Lajas. Y a mí me hubiera encantado comentarte, igual ver. hay mucho para charlar, los proyectos que presentamos en el año 2024 junto a mi compañera, porque es sumamente importante comentarle a la sociedad que el bloque Comunidad de Desarrollo Ciudadano presentó muchos proyectos que fueron aprobados por el acompañamiento de todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Y podemos resumirlos? Sí, te los menciono por arriba, ¿dale? Dale. Al comenzar presentamos la modificación del reglamento interno, ya que era sumamente viejo y en eso establecimos en la parte de bloques políticos que se saquen los secretarios de bloque, ya que generaba un gasto innecesario. Solicitamos una auditoría exhaustiva de todas las obras públicas planificadas y realizadas en los últimos 10 años al Ejecutivo Municipal. Solicitamos al cuerpo que no se cobren las sesiones extraordinarias en el caso de que se hicieran, entendiendo de que la situación económica era y es muy compleja. Eso fue aprobado también. Pero no se cobra por mes, Milagros, no se cobra mensual el concejal. ¿Qué tiene que cobrar? ¿Sesiones extraordinarias tiene que cobrar aparte? ¿Qué es hora extra? Sí, vos sabés que las sesiones extraordinarias son establecidas con cobro. Entonces, eso fue visto en lo que fue gestiones anteriores y entre todos coincidimos de que es algo sumamente innecesario. Totalmente. Así que se aprobó y no se cobran las sesiones extraordinarias. Excelente. Felicitaciones a todos los concejales. Bueno, gracias. No hay nada que agradecer, para eso estamos. El 18 de marzo solicitamos un informe sobre las condiciones del contrato del equipo técnico y asesores de la municipalidad, entendiendo que se presentaron nuevos equipos y no se nos respondió específicamente lo que solicitamos. El 22 de marzo elevamos al director de tierras, del Ezequiel, y al director de catastro la posibilidad de gestionar e incorporar una oficina de tierras, ¿no? Que nos hace tanta falta en la localidad de Las Lajas y hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta. El 22 de marzo, presentamos el proyecto de la Banca de la Ciudadanía, que justamente en uno de los artículos proponía la promoción, que en el boletín oficial, o que no tenemos tampoco boletín oficial en la municipalidad, nunca se promovió, por eso la gente no tiene conocimiento de esta ordenanza. Yo lo comparto en los medios y demás, pero nunca llega a todos. Presentamos el proyecto de la nueva norma legal de tierras, siendo que la que estaba era sumamente ambigua y se contradecía con la ley provincial. Esto nos permitió regularizar la situación de tierras y empezar a recuperar terrenos que estaban hace mucho tiempo baldíos. Eso se fue aprobado por la mayoría. Solicitamos una nota a la Presidenta del Consejo de Educación sobre materiales literarios para las escuelas, las instituciones educativas de nuestra localidad, porque tienen muchas deficiencias, muchos faltantes. Y ahora hace poquito hicimos, gracias al medio de comunicación que maneja Aníbal y Silvia, el tema de la donación, no la donación, sino el aporte de las heladeras y el cambio de los mobiliarios que están sumamente viejos, y me expresó, la preocupación de la sociedad en que tenía las heladeras oxidadas, el freezer oxidado, y eso genera una contaminación muy importante en los alimentos y no podemos poner en riesgo ni jugar con la salud de cada niño. Así que la gestión se hizo, yo fui a la escuela de forma inmediata y consulté, me asesoré, hablé con la supervisora y elevamos las notas de pedido y me respondieron que se iba a dar intervención de forma inmediata. Perfecto. El 11 de abril dimos solución a una problemática que había en uno de los barrios, donde había un pozo donde se caían perros, podían caer niños, era sumamente un riesgo y el área de obras y servicios públicos nos respondió de forma exitosa, así que eso se agradece y fue un logro que conseguimos. Bien, ahí está para decirle que lo cortés no quita lo valiente. Aunque se llame Pablo Cortés. Sí, el 30 de mayo presentamos el proyecto sobre locales bailables porque no existía el rubro en la localidad.
había muchos vecinos que querían invertir en un boliche, entonces no tenían el rubro incorporado en la ordenanza fiscal. Se incorporó y también se hizo la ordenanza que regula cómo debe ser la habilitación de esos locales. Bien, el 31 de mayo presentamos la nota de la adhesión a la ley provincial 3384, que es la de alcohol cero, la cual no estábamos adheridos. Y junto a ella presentamos el proyecto que regula actualmente el control vehicular en relación a este tema. Eso fue un gran logro porque se está llevando a cabo y tiene buenos resultados. Perfecto. Bien. El 28 de mayo solicitamos al Ejecutivo que intervenga con respecto al salón comunitario de Las Lajitas, que la gente nos escribe, nos pregunta. Un montón. Y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta del mismo. También se envió una nota el 31 de octubre al Director General de Deportes y Juventudes para el pedido de materiales deportivos. Eso lo logramos adquirir, lo logró mi compañera adquirir y lo entregó al taller Unelen mi compañera. Así que con eso estamos muy contentos también. Hemos realizado diversas donaciones a todas las instituciones, eso sí está bueno aclararlo porque acompañamos a cada institución en sus problemáticas y cuando muchas veces no tenemos respuestas nos ponemos al hombro la responsabilidad y sacamos de nuestro bolsillo para colaborar con ellos porque la situación es sumamente complicada. Bien, y bueno, también hemos solicitado diversos informes que nos permiten a nosotros tener un control con respecto al tema del agua para mejorar la provisión de agua, siendo que es un derecho humano y es una problemática sumamente vieja y que gestión tras gestión se pasa por alto y la gente nos pide una solución. Así que eso ha sido como un resumen general de todo lo que hemos podido aportar y abordar desde nuestras bancas, entre muchos otros trabajos que se hacen en conjunto con todos, ¿no? Porque bueno, el trabajo es el que se lo tiene. Buenísimo, Milagros. Y bueno, esto por ahí, si le llega al intendente Pablo Cortés, por ahí le puede llegar a dar una definición de cómo se hace un informe, ¿sí? Cómo se puede contar con los medios para informar lo que está haciendo el municipio, sin lugar a dudas, porque la información pública es así, ¿sí? Es pública y es importante que el ciudadano lo sepa. Gracias, Milagros Río Seco, gracias por aceptar el convite para charlar de todo, ¿sí? Y no tener ningún problema para responder todo. Así que muchísimas gracias. Que agradecer, para eso estamos, como dije anteriormente. Yo quiero que la sociedad sepa que tienen a una persona que representa a los intereses de la localidad, y no tengo dudas que el resto de mis compañeros también piensan lo mismo, pero lo que nos importa realmente es dar soluciones. Y a mí me gustaría cerrar con una frase que es muy importante y da a la reflexión, ¿no? Que dice que el poder no cambia a las personas, solo les quita la necesidad de fingir. El justo protege, el ambicioso abusa, el inseguro se vuelve tirano. No es el poder el que corrompe, es el verdadero rostro de cada uno el que emerge cuando ya no hay miedo a las consecuencias. Anthony Hopkins. Es como para pensar también de que no debemos olvidarnos de dónde venimos, no debemos olvidarnos de que somos funcionarios por y para la gente, y que si bien no nos puede gustar quizá los medios o no nos puede gustar que opinen distinto, pero es a raíz de eso que nosotros empezamos a hacer voz en el Consejo Deliberante para resolver las problemáticas. Si no escuchamos, pensamos que todo está bien y la realidad es que muchas veces no se puede que todo esté bien. Sin Así duda. que agradecerte nuevamente por el espacio, espero haber sido clara en nuestras redes sociales que salen como Bloque Comunidad de Desarrollo Ciudadano Las Lajas, están todas las normas que hemos realizado. Voy a ir subiendo también a pedido de los vecinos otras normas legales que la gente quiere conocer y que bueno, que en los medios oficiales evidentemente no se suben. Bien. Así que voy a ir compartiendo. Bueno, y de paso nosotros vamos a hacer el mangazo ahí para que le peguen un tirón de orejas a los ministros para que respondan, ¿sí? Todo lo importante que necesitan Las Lajas y que ha sido solicitado, y otro tirón de orejas al gobernador para que le plantee a sus funcionarios que respondan lo que tienen que responder a los municipios del interior. Así que bienvenido entonces en la charla con Milagro Río Seco. Gracias, Milagros. Muchas gracias, que estén bien. Hasta siempre.
Bien, compartíamos la charla con Milagros Rioseco, ¿sí? De el bloque Comunidad de Las Lajas. Nos enganchamos charlando y preguntando un montón de cosas, nos pasamos en largo. Van a creer que es la dueña del programa, pero no es así. 40 y algo, más de 40 minutos estuvimos charlando. Nos quedamos en un ratito, vamos a ver si charlamos un poquito por vía telefónica y en privado con la gente de Radio Ruca, ¿sí? Ya volvemos en un ratito nada más para seguir recorriendo la ruta de la información y el país del interior sin fronteras. La libertad de expresión es nuestro pilar fundamental. Por eso, en nuestro programa de radio, Sin Fronteras, todas las voces tienen cabida. FM Cosmos. Sin Fronteras conduce el periodista Ricardo Huarte. WhatsApp 2994 557593 2994 160903.